Excelentísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos con la colaboración de Ernst & Young, Enresa y UNESA. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente a don Eduardo Montes, presidente de UNESA, la organización representativa del sector eléctrico, y también el honor de que haya aceptado presentarle don Juan Rosell, presidente de la COE. La tribuna es suya. Buenos días a todos, querido Eduardo, querida Rita, presidentes de muchas organizaciones, autoridades y amigos todos. Para mí es un placer presentar a Eduardo Montes, con el cual nos conocemos hace muchísimos años y en distintos ámbitos. Yo creo que hay una cosa especial en Eduardo que hay que valorarla en su justa importancia, que es de aquellos españoles de que, como ha viajado por el mundo, como ha trabajado con muchas compañías en muchos países del mundo, explica muchas veces lo que es España en el mundo. Y lo explica pues, con lo que hay y también desde un punto de vista positivo. Y también muchas veces tiene que explicar a los extranjeros que tienen intereses aquí en España, distintas empresas, qué es España. Y también tiene que explicarles en clave española lo que somos, nuestras ventajas y algún que otro inconveniente. Pero yo creo que es de esos españoles viajados e ilustrados, que cada vez hay más, que digamos, y eso es tremendamente importante, que van dejando pues, lo que es España y lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer de cara al futuro. Eduardo tiene una formación importante, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Como yo también soy ingeniero, aunque no sea por la Politécnica de Madrid, sino que es por la de Barcelona, lo valoro en su justa medida. Los ingenieros sabemos hacer cosas y otras las hacemos menos bien, pero bueno, yo creo que al final somos bastante algo más que ingenieros. Ha trabajado, como he dicho antes, en distintas empresas. Empezó trabajando en Siemens, después ha trabajado en distintas empresas, en Standard Eléctrica, en Alcatel, fue presidente de CAF. Estuvo muchos años consolidando el proyecto Siemens aquí en España, desde distintas posiciones, desde vicepresidente, consejero delegado, presidente. Ahí yo tuve el honor de también estar en el Consejo de Administración de Siemens en España y sé de su valía y sé de su fortaleza y sé de su carácter de mando y de su carácter de hacer equipos. Después Eduardo pasó a responsabilidades más altas en Siemens Internacional y durante un tiempo estuvo como gran jefe de Siemens AG en telecomunicaciones. Después volvió a España y estuvo en otras empresas y ahora también tengo el gusto de que esté conjuntamente conmigo en el Comité Ejecutivo de COE como presidente de UNESA, la patronal de las eléctricas, importante patronal que fue de las primeras en la fundación de la COE y que en este momento pues, también tiene un peso específico e importante. Sería difícil hacer un listado de todos los premios y todas las distinciones que ha tenido Eduardo como mejor gestor del año, mejor empresario del año, mejor ejecutivo del año. Tiene muchas y muchos de ustedes, como lo conocen de hace muchos años, saben exactamente cuáles son. También tiene una distinción importante, porque es una de las máximas distinciones que da la República Federal Alemana. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que, como decía antes, Eduardo es muy valorado en España, por nosotros que lo conocemos mucho, pero que también es muy valorado en el exterior. Yo creo que esto es tremendamente importante. Y como lo importante hoy es escuchar a Eduardo, sin más le doy la palabra y que seguro que vamos a asistir a una conferencia como él las hace, con valentía, con fuerza, con ideas y sobre todo didáctica. Seguro que no nos va a defraudar. Bueno, pues en primer término, muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Es verdad, nos conocemos hace muchísimos años y has sido uno de los buenos consejeros que tuve en Siemens durante 8 años. Segundo, muchísimas gracias a José Luis y al Foro de la Nueva Energía por darme la ocasión de estar aquí ante todos vosotros, si me lo permitís.
Tercero, pues me gustaría dar las gracias a aquellas personas que confiaron en mí para dirigir UNESA, porque es verdad que he tenido una vida profesional, pues como la mayoría de nosotros, muy completa, donde he hecho muchas cosas, pero la verdad es que esta etapa está siendo particularmente, seguramente compleja, pero muy interesante. Y ya por último, pues dar las gracias a todos vosotros por estar hoy aquí, ¿no? Veo caras muy conocidas, especialmente quiero dar gracias a Carmen Vela, secretaria de Estado de Innovación, amiga nuestra de toda la vida. En fin, no me paro en dar gracias personalizadas, pero a todos vosotros muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Hoy es un día para mí de enorme responsabilidad, ¿no? El sector eléctrico, me decía antes alguien en el café previo, es un sector que tiene varias características, ¿no? Pero la primera es que es absolutamente esencial, absolutamente esencial. Es decir, yo creo que podríamos vivir sin casi todo, pero es muy difícil para la sociedad actual vivir sin energía eléctrica. El sector eléctrico está en una situación en este momento en toda Europa, pero desde luego en nuestro país muy complicada, muy complicada. Yo creo que a lo largo de la exposición, que pretendo que sea lo más clara posible, cosa que decía Juan, resaltaba las pocas facultades didácticas que puedo tener, pero me van a hacer falta todas, porque es un sector complicado, es un sector muy técnico en el que los ingenieros nos sentimos muy a gusto hablando de él, pero cuando se intenta explicar a los demás, y como está todo el día en boca de todo el mundo, pasa un poco lo que pasó con el sector financiero hace poco, pues yo creo que es fundamental empezar pues, con algunos temas que expliquen un poco qué es este sector y cuáles son los actores que en él están. Yo creo que este sector tiene, primero, un par de temas absolutamente fundamentales en los que me gustaría insistir. Lo primero es que es un servicio esencial. Es un servicio esencial que tiene una faena respecto a otros servicios esenciales o no esenciales. Es decir, si yo un día me quedo sin agua en casa, Dios quiera que no suceda, pero sucede, pues puedo bajar al supermercado y comprar una botella de agua, incluso con gas o sin gas, pero es muy difícil, si me quedo sin energía eléctrica, bajar al supermercado y comprar una botella de energía eléctrica, a ser posible, de 200 voltios y, por favor, 50 hercios. Es decir, es un bien que no es almacenable. Y esto explica gran parte de las dificultades de este sector. La energía eléctrica, a la vez que la consumimos, la generamos. Y es la demanda la que manda en la producción. Segundo, es un sistema de un producto que no se genera en la naturaleza. Es decir, si me dicen dónde hay energía eléctrica libre en la naturaleza, pues me acuerdo, yo ayer lo pregunté a la gente mía, ¿por qué decís que no? Pues los rayos, los relámpagos y esas cosas, pero poco más. Y tercero, tiene que cumplir tres características absolutamente esenciales. Y hay que tener muchísimo cuidado en que una característica no prime sobre las otras. La primera es que tiene que ser absolutamente seguro. Luego lo veremos. Pero según la legislación española, el 99,99% tiene que ser la fiabilidad de nuestro sistema eléctrico. Segundo, tiene que ser un servicio competitivo. La prueba evidente es que cuando hablamos de la competitividad de las industrias, solo nos acordamos de la energía eléctrica. Luego veremos que ese no es el único factor fundamental para la competitividad de las empresas, ni muchísimo menos. Y tercero, tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Y hay que tener un cuidado exquisito en que se mantenga el equilibrio entre los tres. Un excesivo respeto por el medio ambiente puede restar competitividad, un excesivo ímpetu en la competitividad puede quitar, es decir, los tres factores son fundamentales. Entonces, si os parece, voy a empezar dando unas pinceladas de cómo funciona el sistema eléctrico, aunque solo sea para que en la medida que luego sigamos con la exposición, vayamos sabiendo de qué estamos hablando. El sistema eléctrico, como cualquier sistema logístico, como cualquier producto, tiene producción,
ya que no existe a nivel libre en la naturaleza, hay que producirlo, tiene producción, tiene transporte, donde se transporta a tensión alta, 220.000 voltios, etcétera, por la red española, tiene distribución, que es en tensión baja, donde se lleva a todas vuestras casas, pequeñas industrias, etcétera, y por último, consumo. Fijaros una diferencia esencial. Si yo hubiera citado cualquier otro producto, cualquier otro sistema logístico, hubiera hablado de almacenamiento. Aquí no hablo, porque el almacenamiento, por desgracia, de la energía eléctrica solo se puede hacer hoy por hoy a nivel muy residual. Al ser un sistema no almacenable y tener que dar seguridad de suministro, hay un actor que es importante y que tiene que estar dedicado esencialmente a lo que tiene que estar dedicado, que es el operador del sistema. El operador del sistema, que en España es Red Eléctrica, es el encargado de garantizar la universalidad y la seguridad del suministro basándose en las redes existentes. Esa es la misión esencial de Red Eléctrica, operador del sistema. Después del operador del sistema, vamos a ver un poco cuáles son las condiciones, cómo funciona el sistema. Si lo vemos desde un punto de vista económico, el sistema eléctrico tiene dos partes. Uno, aquella que actúa en libre competencia, que es la generación, que puede venir de cualquier fuente de generación, desde la energía nuclear hasta la biomasa, pasando por todas las energías disponibles. Y para esto hay un mercado que luego en 2 minutos intentaré explicar. Y luego hay otra parte del sistema eléctrico que son lo que se llaman costes regulados o aspectos regulados, que no están sometidos a libre competencia, están sometidos a una retribución que viene de las administraciones públicas para garantizar el funcionamiento. Y estos son las redes de transporte, las redes de distribución, las primas a las energías renovables, etcétera, etcétera. Entonces, son dos aspectos que funcionan de manera diferente y entre los dos forman lo que es el sistema económico del sistema eléctrico español. Si vemos en cuanto a la parte social, ya he dicho antes que el sistema eléctrico, la energía eléctrica, es un servicio, un bien esencial. Yo recuerdo cuando estaba en Siemens, en Alemania, que había algo que todos no sabíamos, y era preguntar al que tenías a tu lado, oye, ¿qué llevas hoy en el bolsillo Siemens? Es decir, no había nada que no tuviera algún tipo de componente Siemens. Con la energía eléctrica pasa lo mismo. Es decir, no quiero ni imaginar lo que sucedería si aquí, ahora mismo, hubiera un apagón eléctrico. Pero no solo eso, sino que a nivel social el servicio eléctrico tiene que ser universal. Es decir, hay una obligación de en todos los territorios nacionales dar servicio eléctrico sea donde sea. El número de las interrupciones, ya lo decía antes, no puede superar el 0,001% del tiempo. Es decir, la fiabilidad es del 99,99%. Y luego, además, tiene que tener una calidad determinada. La energía eléctrica es una onda que tiene que tener una frecuencia determinada, una amplitud determinada, una fase determinada. Esto es lo que hace que cuando se habla de sistemas autónomos, etcétera, etcétera, todo está muy bien, pero el sistema tiene unos requisitos de calidad de red que son cruciales para que funcionen los aparatos que a él tenemos conectados, etcétera, etcétera. Luego, desde el punto de vista social, también es complejo. Vamos a hablar de unas empresas, porque en el fondo es verdad, somos representantes de una parte muy importante del sector eléctrico español, pero realmente las 5 empresas que componen UNESA, en nombre de las cuales es lo que yo puedo hablar, pues forman un grupo fundamental en la economía española. Simplemente para daros una idea, se habla en nombre de empresas que generan en el entorno de los 30.000 millones de euros de facturación, que tenemos prácticamente 40.000 empleados directos y generamos 150.000 empleados o empleos inducidos, que en los últimos 5 años
hemos invertido 23.000 millones de euros. Por cierto, estos 5 años, estos 23.000 millones de euros, significa un 20% de la inversión industrial total española. Por eso, cuando se habla de la industria no, somos una parte tan importante de la industria que el 20% de la inversión total la hemos generado entre estas 5 compañías. Los actores del sistema. Por un lado tenemos la Comisión Nacional de la Energía, al margen de las empresas, al margen de los clientes, la Comisión Nacional de la Energía. La Comisión Nacional de la Energía es teóricamente el regulador, aunque la verdad es que la última palabra en la regulación la tiene el Ministerio de Industria, la tiene el Gobierno. Tenemos el operador del mercado, del que hablaremos en un momento, y el operador del sistema, que si bien es verdad que lo hemos citado, no hemos hablado todavía de él con algo más de detalle. El operador del mercado, OMEL, OMIE, se encarga de algo muy importante. No sé si sois conscientes de que la formación del precio eléctrico, de lo que tanto se habla, si el precio es alto o bajo, luego lo veremos, ¿no? La formación del precio se hace por un mecanismo de subastas. Pero no penséis que son subastas trimestrales, que es la que conoce todo el mundo, porque con ellas se forma la tarifa de último recurso. No, no. Son subastas horarias. Todas las horas, las centrales eléctricas españolas, independiente de su tecnología, ofertan y los compradores compran absolutamente todas las horas. Y eso forma un precio, y ese precio es el mismo para todos los vendedores y todos los compradores durante esa hora. Es un mecanismo con un nivel de sofisticación muy alto, lo cual, cuando hay cualquier cuestionamiento sobre si funciona bien o mal la subasta, etcétera, es ridículo. Es decir, es una subasta continua, como funciona en la mayoría de los países de nuestro entorno, y en el cual las últimas dictámenes que ha habido por parte, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es que funciona bien, que el grado de competencia es alto, que no existe ningún tipo de oligopolio. El operador del sistema. El operador del sistema es el que se encarga de que en todo momento la producción y el consumo se adapten. Es el que se encarga de la seguridad del suministro, basándose en toda la energía que hay disponible en el país, basándose en las subastas de OMEL, que son las que fijan el precio. Su misión es acomodar la producción al consumo y a los condicionantes de la red de transporte. Y esto es muy importante, porque es una función fundamental y es la que debe de tener, Segunda función, organizar y operar los servicios que permitan corregir los desvíos en los planes de producción. Evidentemente, cuando hay un plan de producción que se basa sobre todo en los precios que se fijan en las subastas, puede ser que técnicamente no sea posible, por distancia del suministro, por lo que sea. Y ahí es donde Red Eléctrica tiene un papel fundamental a jugar y además lo hace bien. Y además, el operador del sistema se encarga de liquidar a los agentes de acuerdo con las medidas, con la medida en los contadores. Yo creo que en España hay cosas que se han hecho mal, otras regular, otras bien. Una de las que se han hecho bien es la separación de la operación económica, en caso de operador del sistema, de la operación del sistema. Esto es un gran acierto del mercado español. Una separación absoluta entre lo que es la operación técnica del sistema y lo que es la parte económica del sistema. Asimismo, y esto yo creo que es un tema muy importante para que sigamos funcionando bien, asimismo es esencial que la operación del sistema, que juega un papel de árbitro técnico entre las actividades de transporte y distribución por un lado y producción y transporte por otro, sea exacta y totalmente neutral. La neutralidad del operador del sistema es una de las grandes claves del sistema eléctrico español. Para mantener la necesaria neutralidad, no puede compartir intereses con las actividades de generación ni de distribución, evidentemente. Además, la normativa europea
muy sensatamente, considera incompatible la operación del sistema con la generación, porque introduciría distorsiones en el mercado y plantearía posibles conflictos de intereses. Luego, operación del sistema es la operación técnica del sistema, gran acierto que esté separada de la operación económica y gran acierto que esté separada de la distribución para mantener una neutralidad sin la cual el sistema no podría funcionar. Y, desde luego, la generación es algo que no tiene nada que ver con las operaciones. Red Eléctrica tiene, además, en su mano la red de transporte. La red de transporte española es una red que funciona bien, en la que se han sabido, yo creo, gestionar bien, por ejemplo, la inclusión de las energías renovables, que, como veremos en un momento, tienen muchísimas ventajas, pero tienen algunos problemas en cuanto a su integración en las redes. Es uno de los costes regulados. Es un coste regulado y la Administración paga por este servicio a Red Eléctrica una cantidad que, para darles idea o para daros idea, después de los últimos recortes que ha habido por parte de la Administración, ronda los 1.400 y poco millones de euros, con una subida anual en los últimos años de 8% anual acumulativo en los últimos años. Es decir, volviendo por un instante, Red Eléctrica tiene la operación del sistema y tiene la red de transporte. El siguiente tema que traté en cómo funciona el sistema eléctrico es la distribución. La distribución es fundamental. Y es fundamental por muchos motivos, muchísimos. Pero uno de ellos es porque es la que lleva la energía eléctrica hasta la puerta de nuestra casa. Es la que lleva la energía eléctrica a la inmensa mayoría de los locales, a la inmensa mayoría de las empresas. Son muchos miles de kilómetros de red. Las 5 empresas nuestras de UNESA son las que tienen el 97% de la red de distribución. Cada una tiene una parte de ellas. Y para darles o daros idea, le damos trabajo con ello pues en el entorno a más de 100.000 personas. El 3% restante de la distribución está agrupado en 300 pequeñas empresas locales, pero que juegan sin ninguna duda su papel. La red de distribución, ayer preparando un poco esto, tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, es la red que es capaz de paliar algunos problemas que pueden existir en generación. Es la red que es capaz de integrar las energías renovables. Es la red que va a ser capaz en el futuro de hacer que los clientes finales puedan actuar sobre su propio consumo, puedan tomar decisiones. Luego estamos hablando de un punto, para mí como ingeniero, no solo como responsable de UNESA, absolutamente vital. La red española, lo vamos a ver luego, es buena y tenemos que cuidarla porque es una parte fundamental de nuestro sistema. Para darles idea, el coste de la red de distribución española es también un coste regulado, lo liquida, lo retribuye la Administración y lo retribuye con una cantidad que ha sido recortada en 700 millones de euros en el mes de abril, ¿no? Luego hablaré un poco de las medidas, pero es un recorte sobre un punto fundamental de nuestro sistema eléctrico, sin duda, y a día de hoy se retribuye con unos 4.600 millones de euros aproximadamente, con un crecimiento anual acumulativo del 3,9%. Por cierto, la red de distribución es receptora de unas inversiones por parte de las empresas de UNESA sistemáticas en el entorno de los 2.000 millones de euros. Por cierto, esta inversión no solo es decisión de las compañías eléctricas para mantenerla, sino que es decisión incluso de las administraciones locales, que son, dicen, habrá que invertir ahí para llevar la energía eléctrica. Es decir, es un tema para mí muy importante. Las inversiones en distribución son un elemento absolutamente impulsor de la economía española. Decía antes que generamos más de 150.000 puestos de trabajo inducidos. Una enorme parte de esto está en nuestra red de distribución. Yo, por eso, cuando voy por las carreteras y tal, me fijo sistemáticamente, y alguien me decía otro día, pero hombre, Eduardo, ¿tú te das cuenta que se invierte dinero en limpiar
las hierbas que hay debajo de los próligos, por supuesto, porque es una red que hay que tener absolutamente perfecta si queremos que siga dando su resultado. Es curioso, porque hemos encargado un estudio a una consultora internacional, porque como ahora se habla sistemáticamente de que hay que recortar los costes, bueno, probablemente haya que recortar algún coste, etcétera, se habla siempre de distribución. Yo creo que es tremendo. Y entonces hemos encargado un estudio a una consultora internacional de cómo se está retribuyendo a nuestra red de distribución, que está a disposición de todos ustedes. Yo no sé incluso si se os ha repartido en los panfletillos que se os ha dejado. Y hemos hecho comparación con los 7 u 8 países más importantes de nuestro entorno. En todos los parámetros, ya sea en euros por megavatio instalado, ya sea en euros por megavatio hora producido, ya sea en euros por habitante, ya sea en euros por kilómetro de red, estamos entre las más bajas retribuidas de Europa. En algunos casos en la media baja y en otros casos por debajo de la media. Luego, cualquier retoque en la distribución a la baja nos pondría en una situación aún más complicada. Y esto sí es un tema que me gustaría que quedara, y es fundamental para nosotros nuestra red de distribución. Vamos a pasar ahora a la producción y potencia instalada en este país. Yo creo que tenéis todos vosotros, hemos repartido unos cuadernillos, una figura en la cual hay 2 barras, la producción y la potencia instalada. Dentro de toda esta jerga que manejamos sistemáticamente los ingenieros y sobre todo los que estamos en este sector, hablamos del kilovatio hora. No sabemos si es kilovatio punto hora, kilovatio barra hora. No sabemos muy bien de lo que estamos hablando. El kilovatio es la potencia que está instalada en el país. Es decir, potencialmente, ¿qué fuentes tendríamos para utilizarlas y generar energía? En España hay fuentes de todo tipo. Es decir, empezando por lo que llamamos el régimen ordinario. El régimen ordinario es aquello que en algún periódico tal dicen las fuentes tradicionales. Yo, cuando hablan de tradicionales, uno que ha sido fraile antes que otra cosa, yo recuerdo la central nuclear de Trillo, por ejemplo, en la que tuve ocasión de trabajar, no es que haya tecnologías de las tecnologías más altas, pero si vais a ver un ciclo combinado, que yo se lo aconsejo a la gente de UNESA, es absolutamente asombroso. Si vais a ver las últimas centrales de carbón, etcétera, es decir, esto llaman las tradicionales, tiene una tecnología altísima, pero es el régimen ordinario. Ahí están hidráulica, está el carbón, está el gas natural, está el fuel, nuclear y la gran hidráulica. Y luego tenemos el régimen especial, que es donde están pues, las energías renovables, donde está la cogeneración, donde está la biomasa, etcétera, etcétera. Bueno, pues la totalidad de todas las fuentes de energía, la potencia instalada es de 106.000 megavatios. ¿Eso es mucho o es poco? Pues es mucho, pero no es tan mucho como dicen. El pico máximo que se ha producido en España se produjo en el año 2007 y es cuando hubo que tirar de 47.000 megavatios para alimentar al país. 47.000 megavatios. Entonces, la regla sencilla, es decir, 106.000 dividido por 47.000, caray, tengo 2 veces más potencia de la que hace falta. No es así, no es así. Las energías renovables, que tienen muchas ventajas, y yo soy partidario de las energías renovables sin duda ninguna, yo siempre digo que yo fui vicepresidente de Isofotón unos cuantos años. Tienen algún defectillo, y algún defectillo es que están sometidos a los avatares de la naturaleza. Cuando hay viento, pues es estupendo, cuando hay menos viento es menos estupendo, cuando hay mucho sol, fantástico, y cuando no hay sol, claro, la naturaleza es como es, y por ejemplo de noche, pues es como es. ¿Qué es lo que pasa? Que el operador del sistema, red eléctrica, y como comenté antes, es el responsable de que cuando hay un pico no nos quedemos a oscuras, considera que de los 106.000 megavatios que tenemos, me lo decía su presidente, José Folgado, antes de ayer me daba la cifra, consideran potencia firme, es decir, aquella de la que yo puedo tirar seguro, con una probabilidad del 95%, entre 55 y 60.000 megavatios. Luego, la realidad
es que potencia firme en el país tenemos entre 55 y 60.000 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que todas las fuentes de energía, y subrayo todas, a pesar de que algunas ahora estén funcionando muy por debajo de lo que deberían, todas son necesarias. Y el que piense que aquí podemos empezar, mucho cuidado. Tenemos 55 o 60.000 para un pico de 47.000, la demanda está cayendo, lo vais a ver, pero la demanda no va a estar cayendo indefinidamente, sino de dónde íbamos a sacar la recuperación económica. Y si veis, la otra columna es la producción. La producción son los kilovatios hora, megavatios hora. Es decir, en cuantas más horas funcione una de esas fuentes de potencia, más energía vamos a tener. Tradicionalmente, y lo vamos a ver en un momento, la energía consumida en este país, que es la misma que la producida, rondaba los 300.000 gigavatios hora, que es mucho. A día de hoy estamos en 240 y tantos mil. Es decir, ha caído el consumo de energía, que es un indicador adelantado de muchas cosas, en los últimos años un 20%. Yo simplemente, y me van a perdonar aquellos que piensen que esto es demagogia, no lo es simplemente unos números que tengo delante y que tenéis vosotros delante también. Si cogemos, por ejemplo, la energía nuclear, si veis en las columnas estas, la energía nuclear representa un 7% de la potencia instalada y, sin embargo, ha generado el año pasado 21% de la energía que consumimos en el país. Si cogemos cualquier otra, ¿no? Yo qué sé, por coger alguna intermitente, la solar fotovoltaica, que no tengo nada contra ella, son los números, con un 4% de la potencia instalada generó el año pasado 2,8% de la energía generada. Luego, por eso creo que hay que mantener todas las fuentes de energía si queremos tener un sistema seguro. La siguiente transparencia tampoco sé si es así como la tienen o la tenéis en vuestra colección esta, es cómo está la demanda en este momento. La demanda española, la demanda de nuestro país, tradicionalmente ha venido creciendo en los últimos 15 años 3% anual acumulativo. Ahora, el año 2011 cayó un 3%, el año 2012 cayó un 1,3%, yo no me atrevo a decir qué va a pasar en el 2013, y menos a estas alturas de la película, pero yo creo que va a volver a caer, A día de hoy tenemos una demanda en el entorno de los 240 y tantos mil gigavatios hora, da igual que sean gigavatios hora, lo importante es que está a la altura del año 2005. Es decir, hemos perdido, si eso se puede decir perder, hemos perdido 9 años de demanda eléctrica. Pasando rápidamente a cómo son los ingresos, ya decía que había dos tipos de ingresos, los que vienen del régimen ordinario y del régimen especial. Me gustaría pararme por un instante en el régimen especial, que es fundamental para conseguir el 20-20-20. El régimen especial, que consiste en utilización de residuos, pequeñas hidráulicas, eólica, cogeneración, biomasa, solar termoeléctrica y solar fotovoltaica, generan 102.000 gigavatios hora, que es un tercio de la energía total del país. Y su retribución supera los 13.000 millones de euros. Es decir, el precio medio de todas las energías de régimen especial es de 130 euros por megavatio hora, frente a en el entorno de 50 euros la media en el pool. Ahora, no todas las energías renovables son iguales, no por nada, sino por su grado de madurez, que es fundamental. Hay energías más maduras, por ejemplo, tanto los residuos como la hidráulica pequeña como la eólica, bueno, pues tienen un precio del megavatio hora en torno a los 80 euros, un poco más caro que el pool, pero aproximándose. Luego tenemos la cogeneración y la biomasa, que están en la media, 129, 130, y luego tenemos como energías caras
tanto la termoeléctrica como la solar fotovoltaica, que superan los 300 euros megavatio hora. Y esto es lo que hace que suba la media. Repito, las energías alternativas son fundamentales. Ni por un momento voy a decir lo contrario. Pero si se nos ocurriera pensar en un análisis económico absolutamente caricaturesco, ¿no? ¿Qué significan? Pues en el año 2013, el contar con el plantel de generación de energías renovables significó un incremento de 36 euros por megavatio hora de toda la energía que consumimos. Probablemente sea necesario, esas energías, estoy convencido. El problema es a qué precio y, sobre todo, en la situación que tenemos en este momento. Muy rápidamente me gustaría decir un par de palabras sobre el gran problema del sector, que es el déficit de tarifa. Aquí hemos visto que hay dos tipos de actividad. Una actividad es la que actúa en libre competencia, que es la generación, donde ahí hay una oferta, una demanda, y aquellos que compran pagan y se acabó. Y luego aquello que es los costes regulados, que son distribución, transporte, primas, etc. Entonces, de lo que cobramos en los recibos, de la cantidad regulada, llamamos ingresos regulados, se le pagan a la Comisión Nacional de la Energía. La Comisión Nacional de la Energía empieza a liquidar y a cada uno de los costes regulados o de los suministradores de costes regulados le paga su cantidad. Usted, transportista, tanto, distribuidor, tanto, al otro tanto y tal, y al final dice, señores, es una pena, pero he pagado 14.000 millones de euros y solo he recaudado 10.000. Préstenme ustedes el resto. Y las 5 compañías de UNESA, solo las 5 compañías de UNESA, por ley, tienen que pasar esa cantidad. Eso va quedando en los balances y se acaba convirtiendo en el déficit de tarifa. El déficit de tarifa, que para daros una idea, cogiéndolo en origen, la suma desde el año 2006-2005 es de 33.000 millones de euros, aunque es verdad que a día de hoy, en el balance de las eléctricas hay algo menos de 5.000 millones, porque se ha ido titulizando, pero ahí está. A día de hoy, el déficit de tarifa vivo ronda los 27.000 millones de euros, y eso es un gran problema para el Estado. ¿Cómo estamos en precios? Eso también lo tenéis ahí. Cuando se habla del precio de la energía eléctrica en España, es un escándalo, es una barbaridad. Curiosamente, la energía eléctrica del pool español está de manera sistemática en la media baja de todos los pools europeos. Concretamente, también por la baja demanda, en el mes de marzo del 2013 ha sido la más barata de los pools de toda Europa, la generación. Sin embargo, y además otra cosa muy interesante, es que en euros corrientes, en los últimos 10 años, en euros corrientes, no ha variado sustancialmente el precio. En los últimos 10 años la energía eléctrica en euros constantes en España ha bajado y en euros corrientes se ha mantenido. Luego el problema evidentemente no está ahí, porque sí es verdad que tenemos una de las energías eléctricas no baratas en el entorno de la Unión Europea. Con impuestos estamos en la media alta y sin impuestos estamos peor que muchos otros países, tanto en doméstico como industrial. Yo os he dejado en las transparencias estas unas barras que me han parecido interesantes, en las cuales vemos los 7 u 8 países, los que ven países de nuestro entorno, y en la barra veis lo que pagamos por la energía eléctrica. Pero está dividida en dos partes. La parte de abajo, que es color ocre, es el precio de la energía. ¿A qué precio nuestras empresas generan la energía? Y veis que está en la media baja, entre todos los países. Y arriba, la barra azul, todas aquellas cosas que nos ponen encima y que también van a cargo del consumidor eléctrico. Costes regulados, etcétera. Hay una cosa muy importante, y aquí veis que somos mucho más altos que la mayoría. Entonces, el total es más alto, es verdad. Pero hay una cosa importantísima. Si vemos lo altos que son nuestros accesos, lo alto que es esta parte azul, lo alta que es esta parte regulada, a mí me gustaría significar que en el resto de los países
las primas a las energías renovables, en su gran mayoría, se pagan vía impuestos y tasas, y no en el recibo eléctrico que pagan los consumidores eléctricos. Y esto es lo que hace, en general, que nuestro precio de la energía sea alto. Bueno, voy a pasar ahora, ya he citado el déficit de tarifa, a una transparencia, que me parece muy interesante. Si veis, no sé en qué orden está en vuestra... Debe de haber 2 cakes, 2 tartas. Esas 2 tartas significa cómo era la factura en el año 2005 y cómo es la factura en el año 2012. En el año 2005, la parte azul, que es la componente de energía, la componente de energía es la que importa, ¿no? Energía, transporte y distribución es lo que nos haría falta al sistema eléctrico para que tuvierais todos energía. Representaba el 54% del recibo, 54%. A día de hoy solo representa 35%. Es decir, hay una diferencia de 19 puntos que ahora han ido a costes del sistema, que se debe a políticas energéticas y no se debe realmente a necesidades del sistema eléctrico. Yo creo que esta variación es importantísima. Y si nos fuéramos ahora a otra transparencia que tenéis ahí, que se llama causas del déficit, donde veis cómo han evolucionado todos los costes regulados. Yo os la enseño así. Uy, no te preocupes. Todos los costes regulados. Vemos que tenemos otros costes regulados, transporte, distribución, amortización del déficit de tarifa de años anteriores y primas. Si veis, prácticamente la distribución ha variado muy poquito, el transporte ha variado muy poquito, la amortización del déficit ha variado con el déficit y ha habido un salto muy alto a las primas a las energías renovables. Esto yo no digo que sea ni malo ni bueno, es una realidad. Quizá la pena es que haya determinadas energías que hemos actuado con ellas de forma diferente. Por ejemplo, la eólica. Hoy en día tenemos uno de los parques eólicos más importantes del mundo. La eólica tiene ahora en total un precio en el entorno de los 80 euros megavatio hora. Más caro que el pool, sí, pero está en una cantidad... ¿Por qué? Porque yo creo que se hizo bien. Es decir, con la eólica empezamos con parques pequeñitos de prueba. A partir de ahí generamos tecnología, y tecnología muy importante, y tenemos grandes compañías tecnológicas. Y ahora que es madura, prácticamente la hemos metido en la red. Por desgracia, algo parecido estaba planteado con otras tecnologías, pero en vez de hacerlo así, lanzamos, cuando eran tecnologías todavía inmaduras, grandes cantidades de potencia a la red. Hoy en día, la energía solar fotovoltaica, que es una gran energía, el vatio pico, yo no sé, quizá esté a 1 euro por vatio pico. En aquel momento estaba a 8 euros vatio pico. Entonces, el planteamiento es que, qué pena, si lo hubiéramos hecho ahora, probablemente no tendríamos los problemas que tenemos. Me dicen con toda la razón, aunque voy bien de tiempo a pesar de todo, José Luis, pero me dice con toda razón José Luis que sería muy interesante pasar al coloquio. Antes me van a permitir, o me vais a permitir, por un instante, que cite las medidas que se han tomado hasta este momento. Es decir, yo creo que el Gobierno ha cogido un toro importante por los cuernos. El déficit de tarifa es un tema que había que cortar sin duda ninguna, ha sido una prioridad del Gobierno, lo ha enfocado y yo estoy convencido de que el déficit de tarifa en el año 2013, con las medidas que se han tomado, se va a reducir de una manera muy sustancial o va a llegar probablemente muy cerca de cero. Otra cosa es que las medidas me parezcan las adecuadas o no. Es decir, se ha hecho un recorte en el mes de abril al transporte de 200 y pico millones de euros, un recorte importantísimo a la distribución de más de 700 millones de euros. Ha habido una reducción de primas, ha habido otra serie de cosas y luego ha habido unos impuestos muy importantes. Para daros idea, impuestos a la generación, 2.900 millones de euros distribuidos de la manera siguiente.
7% para todas las fuentes de generación, pero para aquellas fuentes de régimen ordinario, por ejemplo la hidráulica, pues una tasa especial que pone que el impuesto supere el 15 o 16%, para el gas un céntimo verde, con lo cual hace, es decir, cada una se le ha puesto impuestos muy especiales, con lo cual la situación de nuestras compañías a ese nivel es muy complicada. A mí me gustaría en este momento que he hablado del gas comentar un tema que para mí es crucial. España, en el año 2002, instaló durante unos años un parque de ciclos combinados espléndido. Yo lo sé porque me tocó desde Siemens vender varios. Los ciclos combinados son probablemente uno de los sistemas tecnológicamente más avanzados de la generación eléctrica. ¿Por qué se instalaron? Porque hacían falta. Hacían falta, en aquel momento había una falta enorme de energía y lo que se hizo fue poner lo que en ese momento era más moderno, ciclos combinados. ¿Qué es lo que pasó? Que luego, 5 años después y de manera inesperada, llegó un boom enorme de energías renovables. Entonces, cuando dice, oye, podíais haber planificado mejor. No, yo quiero recordar que los ciclos combinados son anteriores a ese punto. Los ciclos combinados van a hacer falta, con absoluta seguridad. Hoy por hoy se están utilizando mayoritariamente como respaldo de las energías renovables. Es decir, cuando no hay sol, entra un ciclo combinado o otra tecnología, pero sobre todo ciclos combinados, porque son muy ágiles. Y cuando sobra sol o sobra viento, se para. Eso hace que su funcionamiento sea muy bajo. No nos engañemos, que su funcionamiento sea muy bajo no quiere decir que no hagan falta, ni mucho menos, todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que es necesario? Es necesario retribuirlos. Es decir, lo que no se puede tener son inversiones muy importantes, que son y van a ser necesarias, con una utilización muy baja y sin una retribución adecuada. Cuando se habla de los pagos por capacidad, que lo leeréis en los periódicos, significa eso. No podemos tener 26.000 megavatios espléndidos, con una inversión enorme, ahí, simplemente para cuando hagan falta, porque esa energía va a ser absolutamente necesaria hoy y en el futuro. Ya para terminar, ¿qué es lo que nos gustaría? Bueno, yo creo que las medidas que se han tomado hasta ahora, que yo decía, y estoy convencido que este año, el 2013, teniendo en cuenta que han puesto los impuestos, esos recortes, que tienen que pasar a los presupuestos del Estado, 2.200 millones de euros, que de hecho es un crédito que está aprobado, las extrapeninsulares, etcétera, es muy probable que lleguemos a un déficit cero. El problema es que el 2013 no se acaba nada, es simplemente el inicio del 2014. Entonces yo creo que ahora la nueva reforma energética que van a hacer y que el Gobierno está anunciando, yo creo que va a ser fundamental. Yo personalmente tengo una gran, lo digo de manera absolutamente sincera, una gran confianza en lo que vaya a hacer el Gobierno. Tengo una gran confianza en el ministro, una gran confianza en el secretario de Estado. Y yo les pido que hagan aquello que tengan que hacer para que de manera no traumática, porque se puede hacer, de manera no traumática, consigamos en el futuro una reducción estructural del déficit. Hay cosas que son para mí claras. Aquello que significa solidaridad nacional, pues igual que se paga entre todos los españoles el que los billetes a Ibiza para los residentes en Ibiza sean más baratos o tal, que hagamos lo mismo con la energía eléctrica. Es decir, si hay que dar determinados servicios en sitios donde no es rentable, que eso vaya a los presupuestos generales del Estado. El déficit, es decir, que haya, como muy bien dijo el ministro al llegar, y yo espero que se cumpla, y estoy seguro que lo van a cumplir, que esta solución del déficit estructural se reparta entre los 3 pilares fundamentales del sistema. Las compañías que ya hemos pagado una parte inmensa de lo que se nos puede hacer pagar, yo creo que ahí estamos ya absolutamente en el tope. Los consumidores, que una parte tienen que asumir, y tercero y fundamental, el Estado. Yo creo que si el Estado asume lo que tiene que asumir, que si los consumidores asumen aquella parte que tienen que asumir, y si las eléctricas hemos asumido ya una cantidad de dinero impresionante, que podemos dar una solución definitiva al déficit de tarifa con determinados retoques que no sea excesivamente traumática para todo el sistema.
Estoy absolutamente convencido que me he olvidado un 70% de las cosas. También estoy absolutamente convencido que hay cosas que debería haber dicho, pero 3/4 de hora para lo que da. Así que muchísimas gracias a todos y estoy dispuesto a contestar en la medida que sepa a todo lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Juan Rosell por la presentación. Pues empezamos con las preguntas, hay muchísimas. La primera tiene interés si les han llamado a ustedes a consultas por parte del Ministerio para la reforma del sector en las últimas semanas. Y Luis González le pregunta, ¿tiene una idea clara por dónde irá finalmente la reforma? Pablo Ferrer, de Hispanidad, ¿cree que la reforma que prepara el Gobierno incluye más impuestos a las energías convencionales? Bueno, vamos a ver, empezando por la primera, ¿no? Es decir, evidentemente, contactos con el Gobierno, pues yo creo que cualquier sector industrial tiene contactos con su ministerio de referencia sistemáticamente. La reforma que van a hacer o que van a plantear, yo creo, sinceramente, que vamos a tener ocasión de debatir con ellos los puntos fundamentales. Estoy totalmente convencido de ello. Ahora, ¿cómo va a ser a día de hoy? Pues yo creo, y lo he citado antes, que en un momento dado el ministro dijo de manera muy clara que quería repartir el esfuerzo entre 3 partes. Una parte las empresas, y yo creo que por parte de las empresas, desde luego, de régimen ordinario, hemos asumido de una manera ya importantísimo ese esfuerzo. Por otra parte, los consumidores, que tendrán en su momento que asumir parte del coste del sistema que no se ha venido asumiendo, y, desde luego, la administración, las administraciones públicas. Yo creo, sinceramente, que la reforma va a estar basada en estas tres patas. Una cosa que se me ocurría cuando estaba diciendo esto es que yo creo que si por casualidad, a pesar de la reforma, se siguiera produciendo un déficit de tarifa, había que plantearse muy seriamente el porqué, y eso lo digo como lego, es decir, no soy abogado, ¿no? Habría que replantearse muy seriamente por qué este déficit, en caso de que se produjera, lo financiaríamos solo entre 5 compañías, que al final somos responsables nada más que del 45% de los costes regulados, ¿no? Pero ¿por dónde va a ir la reforma? Yo creo que basada en los 3 pilares que el ministro, desde el principio de la legislatura, ha venido anunciando. Antonio Pomares le pregunta si dejaremos el déficit tarifario de herencia a nuestros bisnietos, y también le preguntan si la reforma va a conseguir con él, aunque sea por fases. Bueno, vamos a ver. El déficit tarifario que tenemos a día de hoy ronda los 27.000 millones de euros. En el balance de las eléctricas pues debe haber unos 5.000, algo menos, y hay titulizados, hay en títulos en el entorno de los 20.000 y pico millones de euros. Bueno, pues eso se irá amortizando a 15 años, y en caso de que no se produzca más déficit, pues ahí acabó el tema. Para mí lo importante es evitar que se siga produciendo el déficit de una manera, y se puede conseguir, que no sea otra vez un trauma tremendo para el sector y, desde luego, para nuestras empresas, que, por cierto, yo decía el otro día en unas declaraciones que están sufriendo, yo garantizo que están sufriendo, y ahí están los resultados que van presentando en los últimos trimestres en España. Iñaki de las Heras, de Europa Press, le pregunta por su valoración acerca de la Comisión Nacional de Energía haya metido ya 700 millones de las emisiones de deuda eléctrica en los ingresos de la tarifa. ¿Y qué tengo que decir de eso? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿sigue pensando que el déficit de tarifa será cero en 2013 a pesar de que la CNE ha metido ya 700 millones de las emisiones de deuda eléctrica en los ingresos de la tarifa? Bueno, yo sigo pensando que el déficit de tarifa en el 2013 es muy probable que se aproxime a cero. Yo no me preocupa tanto el 2013, que me preocupa,
como la reforma estructural a partir del 2014, porque el 2013 no acaba el mundo. Es igual que el 31 de diciembre, pues no acaba nada. Entonces, 2013, estamos ya en el mes de junio, Dios quiera que todo vaya como está previsto que vaya. Vamos a ver cuál es la reforma para el 2014, en la que tengo confianza, por cierto. Miguel Ángel Noceda, del País. ¿Usted considera que deben primarse las energías renovables frente a las clásicas? Amparo Valencia dice, cuando usted en su discurso ha dicho que no tiene nada en contra de la energía solar, alguno de los asistentes ha esbozado una sonrisa. ¿Por qué cree que dudan de su sinceridad? Y Eduardo Carrascal dice ahora UNESA frente al expolio y ruina de los 20.000 inversores del sector fotovoltaico. Vamos a ver, esta es la pregunta de siempre, ¿no? Vamos a ver. Primer término, el que duden sobre mi... ¿Qué ha dicho? ¿Honestidad o qué ha dicho? No. Son franquezas. Es que no lo había oído, perdona, José Luis. Pues cada uno es libre de dudar de lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que la vida de las personas, sobre todo cuando se llega a una determinada edad, tiene un currículum y tiene una historia, ¿no? Yo decía, mucho antes de que en España a nadie se le ocurriera que podía existir algo que se llamaba célula solar fotovoltaica, el señor que suscribe estaba fundando Isofotón. Mucho antes de que a nadie se le ocurriera que eso del silicio era importante, este señor presidía una de las compañías mayores productoras de silicio en el mundo. Es decir, yo he estado en el primer diseño de una central termosolar en este país. Es decir, eso no lo puede dudar nadie porque está ahí. Vamos a ver, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero por un problema de principio, no estoy de acuerdo con el pago de primas. Es decir, yo creo que son decisiones empresariales. Es decir, me van a perdonar que me extienda un instante nada más. Yo cuando era director general de Alcatel, hace muchos años, era de las pocas personas que tenía un teléfono móvil, porque nos lo daban porque nos hacía falta. Era un Mitsubishi que pesaba 7-8 kilos, que el único sitio donde tenía cobertura en verano era en los cubos de la basura de la urbanización donde yo vivía y que costaba 500.000 pesetas de entonces. Bueno, el teléfono que tenemos todos en el bolsillo ahora viene a costar en euros constantes la 10ª parte, es capaz de hacer absolutamente de todo. Y he tenido ocasión de presidir la división de telefonía en Siemens, donde se fabrican 300 millones de teléfonos al año. ¿Qué es lo que pasa? Que en las tecnologías, y Carmen, que está enfrente mío, lo sabe perfectamente, cuando ha habido una reducción de coste, que suele ser muy rápida, la tecnología es muy rápida, siempre se ha transmitido al usuario. Yo lo que digo es que la solar fotovoltaica, cuando se instalaron miles de megavatios en este país, se instalaron a un precio que todos los tecnólogos sabíamos que estaba 10 veces por encima de lo que estaría 5 años después. Y ha sucedido. Entonces, yo contra lo que estoy, y lo siento muchísimo, es contra una cantidad enorme, como pueden ser 4.000 megavatios o 3.000 y pico, da igual, que se pasa de ser una experiencia a unos precios que han obligado a pagar unas primas que no tienen mucho sentido y sobre todo en un momento en el que el país está recortando todo lo que puede recortar. Yo no he dicho que haya que hacer nada ahora con las primas. Lo que digo es que soy favorable a las energías renovables y estoy en contra de las primas. Por ejemplo, yo he tenido ocasión de dirigir el CEDETI hace muchos años. Allí a las nuevas tecnologías se les daban subvenciones, se daba tal, que luego se devolvían en su momento, pero el riesgo era de él. Lo que me parece más complicado es unas primas a 30 años. No tengo nada contra las renovables, tengo algo contra 30 años pagando primas, en lo que sea, y en eso también. José Ramón Álvarez le pregunta si entiende que deben bajarse los impuestos, como ha pedido recientemente el expresidente Aznar. ¿Cree que ha acertado el Gobierno con sus medidas de impulso de la economía? En su opinión personal y en la del sector eléctrico al que usted representa, ¿en qué aspectos podría ponerse un mayor énfasis para favorecer la reactivación de la economía, del consumo y la creación de empleo? Vamos a ver, primero, líbreme Dios de hablar de cosas que exceden de mis responsabilidades y de mi conocimiento. Primero, yo soy un pobre ingeniero industrial, es decir,
cualquier cosa que diga un economista yo inmediatamente me callo, ¿eh? Y segundo, lo que no soy es un político. Es decir, yo lo que sí soy es liberal. Entonces, todo lo que sea reducción de impuestos, por principio, hombre, me parece bien, ¿no? Y yo puedo hablar del sector en el que estoy, que realmente es a lo que me interesa, ¿eh? En el sector eléctrico ahora mismo tenemos unos impuestos tremendos que han sido puestos para reducir el déficit y yo creo que en ese momento probablemente hubiera que hacerlo. No digo que no. Yo ahí sí creo que en un momento dado habrá que empezar a pensar qué va a pasar con esos impuestos. Ahora, a nivel general, si lo que ha dicho el presidente Aznar, pues es que no tengo realmente más opinión más allá de la de un ciudadano que desde luego no la puedo expresar delante de gente tan cualificada como esta para que me digan la salida, pero tú qué dices si no sabes de lo que hablas. No se me ocurriría. Le preguntan también, señor Montes, ¿qué opina de las noticias que apuntan a que Red Eléctrica de España podría llegar a ser el gestor único de la distribución? Hombre, yo he dicho hace un momento que confiaba y confío en el Gobierno de España y desde luego confío en los criterios del Ministerio nuestro de tutela, ¿no? Es que no me lo puedo ni imaginar. Es decir, es un problema, pero por muchos motivos. Primero, yo creo que he citado ahí algo que es importante. El operador del sistema y el transportista tienen sus misiones. La misma Unión Europea no permitiría que tuviera otras. Tú no puedes ser arte, parte y arte. No tiene ningún sentido. Ese es el primer tema. Segundo tema es que no veo en qué beneficiaría al sistema. Es que no puedo entender. Yo, como lo he leído en algún periódico, ayer, como sabía que alguien lo preguntaría, estaba pensando, ¿qué ventaja podía tener esto? No le veo ninguna. Y, de hecho, sin citar nada, ha habido otras veces que se han juntado redes y la evolución de los costes no es que haya sido excesivamente brillante, ¿no? No veo ningún motivo. Y tercero, bueno, estamos hablando de 5 empresas que tienen unos activos. Y son de esas empresas. Entonces, es que no veo muy bien cuál puede ser el encaje, ni cuál puede ser, ni para qué se haría, y desde luego no creo que nadie, no lo creo que se vaya ni a plantear eso. May Mariño, de la agencia Servimedia, dice, señor Montes, usted dijo hace unos días que es muy probable que se hibernen los ciclos combinados. ¿Para cuándo? Pero ¿en qué cambiaría la situación si ahora ya producen el 10%? ¿Sería por ahorro? No, yo nunca dije eso. Cuando yo llegué a una reunión, a un foro de grandes consumidores, había un periódico, el que fuera en la puerta, con un titular enorme. El Gobierno está pensando tal. Y ante una pregunta, dije, bueno, pues si lo están pensando, yo no. Yo he dicho hace un momento algo que es muy interesante. Yo primero, el tema de la hibernación, yo creo que cada empresa debe tener libertad para, en determinadas condiciones, hacer lo que crea que tiene que hacer con una compensación de costes determinada. Porque creo en la libre empresa totalmente. Ahora, yo he dicho hace un momento que en una conversación con Pepe Folgado, presidente de Red Eléctrica, hace 2 días, yo le decía, Pepe, tengo un desayuno, dime qué digo que tenemos como potencia firme, dice, entre 55.000 y 60.000 megavatios. Mucho ojo, porque si eso es así, si sabemos que va a crecer la energía eléctrica, yo creo que en unos años vamos a necesitar todo lo que tenemos. Y no hay que olvidar que los ciclos combinados es uno de los sistemas menos polucionantes y más eficientes de generar energía y más flexibles. Luego, mi planteamiento es exactamente eso. ¿Qué hay que hacer? Pues ya que están funcionando muy poquito, del orden del 7%, pero tienen que estar ahí, hay que pagar porque estén ahí. Tiene que haber un mercado de capacidad, tiene que haber un pago por capacidad, que se está estudiando en todos los países de Europa. O sea, eso no es de aquí. Acaba de haber una declaración ahora de los 8 primeros ejecutivos de 8 grandes compañías eléctricas antes de ayer, que la tengo aquí la nota, en la que se dice claramente, ciclos combinados y otras tecnologías de respaldo fundamentales para el desarrollo de las renovables, el desarrollo económico de Europa va a hacer que haga falta energía en unos años, pero eso, mientras estén así, hay que compensarlo sin duda de ningún tipo. Eso es lo que dije y eso es lo que repito ahora. Iñaki Echarri dice, ¿por qué las compañías eléctricas no quieren quemar en sus centrales térmicas carbón español? ¿Cumplirán el Real Decreto de restricciones por garantía de suministro? No, eso no es verdad que no quieran. Eso no es verdad. Por lo menos, vamos a ver, yo puedo hablar en nombre de los temas comunes de las compañías de UNESA y es lo que he intentado hacer. No se me ocurriría ni por un momento
hablar de lo que cada compañía en su propia cuenta de resultados, en su propia actividad, debe, quiere y puede hacer. No se me ocurriría. Ahora, en términos generales, hay una realidad, ¿no? El carbón nacional, por garantía de suministro, me parece lógico, se usa. Para incentivar este uso, lo que se hace es que cada central se le asigna un coste auditado y ofrecen en el pool a un precio, y eso hace que quede un pequeño margen, que es el incentivo que puede haber para poner en marcha esa central. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en el carbón nacional han puesto, como en todas partes, lógico, el 7% de impuesto a la generación y además el céntimo verde, que no han permitido que se interiorizaran como costes del sistema, con lo cual nos encontramos en la situación curiosa de que el coste ha aumentado de una manera espectacular, no se ha podido incluir en el precio, con lo cual tenemos dos efectos. Al quemar ese carbón, la cuenta de resultados para todos empeora, pero es que además deprime el precio del pool. Entonces yo creo que lo que hay que considerar es que esos son costes del sistema que debe de estar incluidos en los costes del sistema. Y eso no lo he dicho, agradezco la pregunta, sí, porque se me olvidó decirlo. Gracias, señor Montes. ¿Qué opina del fracking, la técnica de extracción de gas no convencional que permitirá, por ejemplo, a Estados Unidos ser autosuficiente a corto plazo? ¿España debería ir, en su opinión, por ese camino, ya que tenemos detectados grandes recursos que podrían aprovecharse con esa técnica? Carlos Fuertes, en este mismo tema, le pregunta, ¿entiende las resistencias del Gobierno de Canarias y de los ecologistas a que se lleven a cabo las prospecciones en aguas de Lanzarote? ¿Dónde están las prioridades? ¿No se corre el riesgo de perder esta oportunidad y dar ventaja a Marruecos en la reivindicación de esos recursos? Hombre, son otra vez temas que tienen poco que ver con mi exposición. Yo, como ingeniero, te puedo contestar, José Luis, que yo creo que en la situación actual de energía en el mundo, cualquier fuente energética que no dañe al medio ambiente conviene explotarla, sin duda, sobre todo en países como España, donde tenemos un problema serio de independencia energética. Yo conozco relativamente poco lo que es el fracking, lo que sí es verdad es que en Estados Unidos le ha dado una gran independencia energética, y en cuanto a lo de Canarias, yo lo más que sé de esto es lo que dice el ministro, que conoce, supongo, bien el tema, y que donde hay una fuente energética en nuestro país autóctona que nos permita ser explotada sin daño para el medio ambiente, hay que hacerlo, pero es que no puedo hacer más, no tengo más criterio que este. José Polimón le pregunta cómo ve usted el futuro de las centrales hidroeléctricas reversibles como elementos de almacenamiento de energía. Bueno, es un tema interesante. Es decir, la energía, por desgracia, es difícil de almacenar. Yo desde que acabé la carrera, y hace unos cuantos años ya, siempre se ha dicho, en 10 años almacenamos energía. Yo no lo veo muy fácil, ¿no? Pero es verdad que el bombeo es una posibilidad. Vamos a ver, yo creo que hay que considerar el bombeo como un sistema de generación. Por ejemplo, y voy a permitir, ahora en Canarias, pues parece ser que el bombeo se ha considerado como otra cosa. No. El bombeo son centrales, como muy bien has dicho, José Luis, de generación, que además permiten a determinadas horas almacenar energía. Entonces, me parece estupendo. Y quien sabe, por supuesto, manejar esto son los generadores. Me parece estupendo, son centrales de generación, y me parece muy bien, además, que los generadores tengan, pues como tiene Endesa, como tiene Iberdrola, como tienen todos sus centrales con bombeo. Me parece muy bien, pero son centrales de generación. Julián González le pregunta si considera que Garoña debe seguir en explotación y en qué condiciones. Y hay otra pregunta, ¿cómo explicaría usted el cambio de posición de los propietarios de la central nuclear de Garoña? Ahora, yo repito, los propietarios de la central de Garoña, o el propietario, es una empresa privada que se llama Nuclenor, cuyos accionistas son dos compañías que están en el entorno, que son asociadas a UNESA, y ellas son las que tienen que hablar sobre esto, ¿no? Yo creo que, en principio,
Ahora, primero, a mí me parece que la energía nuclear es fundamental. Punto uno. Partiendo de, aunque solo sea por lo que he dicho hace un momento, el 7% de la potencia instalada genera el 21% de la energía generada y utilizada en este país, ¿no? ¿En qué condiciones tiene que ser explotada una central cualquiera, no Garoña, en condiciones de rentabilidad? ¿Por qué? Porque hay que mantenerla, porque es fundamental. Entonces, siempre y cuando una central sea necesaria para el sistema, y las nucleares lo son, y opere en condiciones de rentabilidad, puede seguir. El resto son criterios de negocio que me son totalmente ajenos a mí como presidente de UNESA. Miguel Ángel Noceda, del País, dice, ya que está aquí el señor Rosell y usted es miembro de la ejecutiva de la COE, ¿qué opina de los nuevos estatutos de la organización? ¿No cree que podrían haber sido más ambiciosos? ¿Cómo convencer a los que se resisten a abandonar sus puestos? Señor Rosell, ¿quiere usted contestar o le dejamos primero al señor Montes o lo aplaza usted a otra oportunidad? Lo aplazamos. Yo creo que Eduardo puede contestar. En cada momento hacemos lo que podemos. Punto. La ventaja de contestar a esta pregunta es que no me juego nada, porque no soy responsable. Bueno, yo creo que los estatutos que estamos aprobando en la COE tienden a una mejora importante. Yo creo que hay una serie de puntos clave, como ha sido el Código Ético recién aprobado, que va para mí por encima de la importancia incluso de los estatutos. Yo estoy encantado con estar en una organización con un código ético como el que acabamos de aprobar y tengo muchas esperanzas de que los nuevos estatutos nos den una mayor flexibilidad y posibilidades de participar. Pero tú eres el presi, Juan, yo poco puedo decir. Perfecto, yo no lo hubiese hecho mejor. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir, señor Montes? Nada, muchísimas gracias a todos. Siento mucho si he dicho algo que a alguien le haya podido parecer dañino para sus propios intereses. He sido absolutamente sincero y muchas gracias a todos por su presencia. Por favor, un momento. Juan María Román, socio responsable del sector eléctrico en Estanjan, va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este foro. Gracias, José Luis. Buenos días. Solo un minuto para en nombre de los patrocinadores, Enresa, UNESA y Estanjan, agradecer a Eduardo Montes su disponibilidad para compartir con nosotros su visión del sector eléctrico y también, por supuesto, el carácter pedagógico, y yo creo que muy claro, de su exposición. Yo, si me lo permiten, me quedaría a modo de resumen y de corolario con que la reforma energética se puede y se debe hacer sin trauma, se puede hacer sin trauma, efectivamente, y se puede compartir con lo que él ha denominado las tres patas: las compañías, los agentes del sector, los consumidores y el Gobierno. Solo me queda agradecerles su asistencia y emplazarles al siguiente Foro Nueva Energía, que será dentro de muy poco, la próxima semana, el día 28, y tendremos como invitado a Mr. Luc Urel, presidente y CEO de Areva. Muchas gracias de nuevo.